Hola, en este video vamos a hablar sobre el KD-tree. ¿Ya? En los videos anteriores empezamos a hablar sobre los índices multidimensionales y revisamos el índice R-tree, que divide o agrupa los vectores en rectángulos que los llamamos los MBR, los Minimum Bounding Rectangles. ¿Ok? Ya, hay que ver ese video para entender este. También antes hablamos sobre estructuras de datos, hicimos un repaso de estructuras de datos básicas, que también sería bueno ver ese video antes de ver este. ¿Okay? Bueno, un KD-tree es un árbol binario balanceado que lo vamos a usar para hacer búsquedas KNN en espacios de n dimensiones. ¿Okay? Bueno, ¿cómo funciona un KD-tree? Lo que va haciendo va dividiendo el espacio y ordena los vectores mediante dos valores. Va a escoger una dimensión, por ejemplo la dimensión 3, y va a escoger un número, el 40, y va a decir, para el lado izquierdo están todos los vectores, se van a agrupar todos los vectores donde en la dimensión 3 sean menores o iguales a 40. Y para otro lado está el resto, es decir, todos los que en la dimensión 3 son mayores que 40. ¿No? Y va sucesivamente dividiendo los grupos, porque después aquí van a ir apareciendo otras reglas. ¿No? O sea, las mismas reglas que se van a ir repitiendo y se van a ir agrupando los vectores de esa forma. Entonces los nodos internos almacenan un número de dimensión k y un valor x, y el subárbol izquierdo contiene los vectores con coordenada, en la coordenada k, los que son menores o iguales a x, y en el derecho todos los vectores que en la coordenada k tienen un valor mayor que x. ¿Ya? Y los nodos externos, es decir, en las hojas del árbol, después el árbol va a ser así, en las hojas va a tener los vectores. ¿Okay? Los vectores que son los que nosotros queremos buscar en ellos. ¿Ya? Ahora, bueno, hay que decir que este árbol fue definido en el año 75, pero lo que vamos a hablar ahora no son los algoritmos que salen ahí, sino que son otros. En especial algoritmos de búsqueda y construcción son distintos. ¿Ya? De hecho, inicialmente el KD-tree es pensado como una extensión del árbol de búsqueda binario. El árbol de búsqueda binario es el clásico que agrupa números y que dice a la izquierda están los que son menores ese número y a la derecha los que son mayores ese número. ¿Ya? Aquí en un KD-tree entonces dice un número, pero además dice la dimensión donde hay que mirar ese número dentro de los vectores. ¿Ya? Entonces aquí este KD-tree de ejemplo. Eh, bueno, aquí está el ejemplo que les mencionaba antes, y donde ven aquí, de aquí hacia la izquierda, están todos los vectores que tienen dimensión 1, en la dimensión 1 son menores que 2. ¿No? Y en el lado derecho están los que son mayores que 2. ¿No? Y si bajamos, ahora tenemos otra condición que dice que en el lado izquierdo son los que dimensión 2 son menores o iguales a 3. Y hacia el derecho, entonces, los que en dimensión 2 son mayores que 3. Y bueno, y por acá están los que la dimensión 1 es mayor que 2 y dimensión 2 menor o igual a 5 en este de la izquierda, y hacia la derecha son dimensión 2 mayores que 5. ¿Ok? Bueno, esa es la forma de estructurarlo, y que si fuera un árbol de búsqueda binario y nos interesara, digo, hacer la búsqueda exacta y ver si que estará, por ejemplo, el vector 6, 5, estará o no estará en el conjunto. Entonces es muy fácil, porque uno tiene que ir viendo, siguiendo estas preguntas, y uno encuentra si es que está o no, ¿cierto? Uno pregunta acá, el vector de búsqueda tiene la dimensión 1 menor a 2, entonces uno dice no, si uno se va para la derecha. El vector que estoy buscando en la dimensión 2 es menor o igual a 5, dice sí, y uno baja y ahí está. ¿No? Si es que ¿qué pasa si uno quiere insertar el 6,4? Entonces, si fuera una extensión directa del árbol de búsqueda binario, uno haría el mismo recorrido y dice, aquí está el 6,4, no está, y aquí uno empezaría a crearlo y crecer el árbol como el árbol de búsqueda binario, que va creciendo por las hojas. ¿Ya? Bueno, hay que decir que eso no es la forma como lo vamos a hacer ahora. Bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, aquí hay una representación del KD-tree, de este mismo KD-tree.
Notar entonces que esta pregunta que dice dimensión 1 menor o igual a 2, se puede representar, uno dice esto es un hiperplano de corte, pero nosotros en realidad lo vamos a representar como rectángulos. ¿Ya? Nos va a ser más fácil después la vida con la búsqueda. ¿Ya? Y entonces, lo que estamos haciendo en el primer nodo, estamos dividiendo el espacio completo en dos rectángulos. El rectángulo izquierdo, que está aquí, que son todos los que son menores o iguales a 2 en la dimensión 1, y el rectángulo derecho, que son todos los que son mayores a 2 en la dimensión 1. ¿Sí? Y cada uno de estos rectángulos, luego, cuando esta pregunta acá, consiste en dividir ahora en dos subrectángulos, hijos del rectángulo anterior, que están contenidos en el rectángulo anterior, y que son los que son menores o iguales a 3 y mayores o iguales a 3 en la coordenada 2. ¿Sí? Bueno, y lo mismo al otro lado. Es un hijo que está, entonces es una subdivisión de la división anterior, y que eran los que son menores o iguales a 5 y los que son mayores a 5 en la dimensión 2. Ok, bien. Hay que decir aquí entonces que son rectángulos y vamos a ir agrupando los vectores en rectángulos. Esto es distinto, se parece al R-tree, pero es distinto porque estos rectángulos no son MBRs. ¿Sí? En el KD-tree no son MBR. ¿Y por qué se ve eso? Porque si fuera un MBR, debería de haber un dato en cada cara del rectángulo. En cambio, el KD-tree no es así. Va a haber uno, pero en una cara solamente, que es la cara de la división, en el menor igual. ¿Sí? Y lo otro que es distinto, que es relevante, es que el KD-tree particiona el espacio completo. ¿Ya? Es decir, todos los puntos caen dentro de algún rectángulo. ¿Ya? Es decir, si yo ubico acá esto, siempre va a haber un rectángulo que contenga ese punto. Ya que eso es distinto en el R-tree. En el R-tree, como eran MBR, podrían haber zonas que no pertenecieran a ningún rectángulo. ¿Ya? Ya, esa es la segunda diferencia relevante que hay que notar. Bien, ¿cómo, cómo vamos a construir el KD-tree? Lo vamos a construir de forma offline. ¿Ya? Y vamos a decidir las coordenadas mirando la varianza. Lo que queremos hacer es que van a haber coordenadas o dimensiones donde los datos están muy dispersos. Y nosotros queremos crear rectángulos que sean más bien reducidos. ¿Ya? Y como son más bien reducidos, si hay demasiada varianza, los datos son muy dispersos, ese es el candidato para dividirlo en dos. Entonces, si tenemos un conjunto de n vectores de dimensión d, entonces lo vamos a dibujar como una matriz de datos, donde vamos a tener los vectores como filas, y sus coordenadas van a ser columnas. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la varianza de cada una de las columnas. La varianza de la dimensión 1, la varianza de la dimensión 2, la varianza, ¿sí? Porque sumando los cuadrados de la diferencia con el promedio. ¿Ya? Eh, Recuerda la definición de varianza, ¿cierto? ¿Cierto? La sumatoria, hay que calcular la media primero y calculamos el valor de cada uno al cuadrado, y que calculamos la resta y eso lo dividimos por n menos 1. Bueno, y eso sería varianza o el sigma que calculamos la raíz cuadrada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la varianza para cada una de las de dimensiones, hasta el sigma d, y vamos a escoger la dimensión de mayor valor. Y esa va a ser la dimensión donde vamos a dividir el conjunto. Y lo vamos a dividir según la mediana, para que quede dividido en dos. ¿Cuál es la mediana? La mediana es, si es que tomáramos estos n valores de la coordenada acá, que es la que nosotros estamos cogiendo, y los ordenamos de menor a mayor, es el valor central. Ya, es decir, la mitad de los números de ahí son menores que la mediana, ¿ya? Y la otra mitad son mayores. ¿Okay? Bueno, esa es la definición de mediana. En el caso de que sea un número par, entonces la mitad sería promediar los dos valores centrales. ¿No? Y, y entonces después vamos a dividir el conjunto y vamos a poner arriba los que son menores que la mediana,
de hecho la mediana va a ser ese valor de corte que está en el nodo interno del árbol. Y vamos a definir el conjunto S que son los menores que la mediana y el conjunto T que son los mayores que la mediana. Y ahí vamos a tener los dos árboles, ¿ok? Los dos subárboles. Bueno, entonces, notar que entonces que esto es un algoritmo offline, porque definimos los n vectores ya están definidos, no un algoritmo online como los otros donde uno iba insertando los datos uno a uno y se van agregando el árbol. Aquí el árbol lo vamos a crear para n vectores y va a quedar fijo para esos n vectores. ¿Bien? Entonces vamos a calcular, el algoritmo de construcción consiste en, dada la matriz de datos, vamos a calcular la varianza de cada dimensión, sigma 1 hasta sigma n, sigma d, digo, ¿no? Y sigma sub j es la varianza de los n valores de la columna j. ¿Ok? Y vamos a buscar la columna k que tenga la mayor varianza. Y eso va a ser, entonces, digamos que esta es la columna k que tiene máxima varianza. O desviación estándar, es lo mismo, ¿cierto? O sea, en el máximo va a ser el mismo, la misma columna. Bien, hasta sigma D. ¿Bien? Y vamos a calcular la mediana de los n valores de esa columna, y luego vamos a usar esa mediana para dividir el conjunto en dos. Entonces vamos a dibujar como que está aquí la mediana, y vamos a tomar las filas del conjunto R, los que son menores a la mediana van a quedar en el subárbol izquierdo, y los que son mayores que la mediana van a quedar en el subárbol derecho. Y luego vamos a dividir recursivamente el conjunto, y ahí vamos a tener el R3, o sea, perdón, el KD3. Entonces vamos a tener un conjunto, vamos a tomar un valor, una columna, tomamos la mediana y vamos a dividir en dos. Y ahora vamos a tener un subconjunto S, un subconjunto T de subárboles, donde vamos a tener, si aquí había n filas, ahora vamos a tener n medio filas en cada uno. Y cada uno entonces va a hacer lo mismo, para dividirse de nuevo, va a tener que escoger la máxima mediana, o sea, perdón, la máxima varianza de sus columnas, y va a escoger una, y va a tomar la mediana, y lo va a particionar en dos, y van a aparecer sus hijos. Y en el otro lado va a ser lo mismo, va a ser otra columna, probablemente, y ahí se va a ir subdividiendo. Y eso va a terminar hasta que quede esencialmente un valor. Bueno, hay un parámetro. ¿Cuántos árboles cuántos nodos, cuánto es la ocupación mínima que debe de tener una hoja? ¿Ya? Y bueno, y otro detalle más de implementación es qué sucede con la mediana cuando, si es que hay valores repetidos. Entonces puede que haya justo en la mediana esté repetida varias veces, entonces ahí, bueno, no va a quedar dividido en dos exactamente. Bueno, y hay detalles de implementación y de datos que en general no va a suceder si es que son datos reales. ¿Ya? Bueno, y esta división entonces se va haciendo recursivamente hasta el final. ¿Ya? Notar entonces que esto queda un árbol balanceado, o debiera, ¿ya? Donde va a quedar con altura logaritmo en base 2, porque esto es un árbol binario. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo de un KD-tree ya con más datos, más que el ejemplo muy pequeño que les mostré antes. Aquí sacado ahí de esta página, donde y aquí se ve que está cortando primero por esta coordenada, y luego cada subárbol, cada subconjunto se vuelve a dividir. Notar que no tiene por qué dividirse, o sea, no forzosamente en coordenadas, dimensiones alternadas. Podría subdividirse por la misma coordenada dos veces seguidas. Es posible, ¿ya? Y eso, de hecho, eso va a suceder cuando la varianza de una dimensión sea mucho más grande que la otra, porque cuando la dividimos por la mitad, la varianza disminuye, y si disminuyendo la varianza sigue siendo más grande que la otra, entonces se va a volver a dividir por eso.
Entonces, por ejemplo, aquí está su segundo corte, y aquí el tercero, en este caso, sería el de ahí, y luego acá en el de arriba, ¿cuál será? Lo que parece que estará cortando por aquí, digamos, y ese lo cortó ahí, ese lo cortó ahí. Y en este otro parece que lo cortó ahí, aquí lo debe haber vuelto a cortar. Bueno, bueno, ahí bueno, no se ve en el gráfico cuál es la jerarquía. ¿Ok? Bueno, esto es un KD-tree, y que, ¿cómo hacemos una búsqueda del vecino más cercano? El, como todo elemento siempre está dentro de algún rectángulo, entonces, claro, es muy fácil saber, y así como parte del algoritmo, localizar el rectángulo, la hoja que contiene al vector Q. ¿Ya? Eh, Todos los algoritmos van a partir igual. Y uno puede entonces buscar el vecino más cercano en la hoja que contiene a Q, que uno diría, eso no está tan mal, porque el vecino más cercano eh, podría estar en la misma hoja que Q. ¿Cierto? Si ese rectángulo contiene Q, entonces el vecino más cercano uno podría pensar que está ahí. ¿Okay? Pero aquí en este mismo ejemplo se ve que no es el caso, y que el vecino más cercano está en otro rectángulo. ¿No? Ya, entonces ahora una vez que uno bajó por el árbol, una vez que supongamos que aquí tenemos el KD-tree, un KD-tree, un KD-tree, y uno llegó y uno bajó, y uno dice, aquí está Q, aquí está Q. Ahora, ¿cómo uno continúa? ¿Ya? Y aquí es donde viene una diferencia con los algoritmos originales, al que lo vamos a mostrar ahora. El algoritmo original era lo que es una búsqueda recursiva, donde va calculando, va cortando ramas según lo que se llama la pruning dist, que es la distancia al candidato actual. Entonces aquí nosotros tenemos una distancia con un candidato, de hecho el mismo rectángulo está haciendo una distancia al candidato, y con esa distancia uno puede ir recorriendo el árbol en forma recursiva, y se va saltando ramas que uno vea que está más lejos que la distancia al candidato. ¿Ya? Pero es una búsqueda recursiva. Nosotros ya vimos cuando hablamos del R-tree que una búsqueda recursiva es mala idea, porque está fijo. El orden de recorrido del árbol está fijo. Y ese orden predefinido que uno ya sabe va a ir hacia la izquierda primero y luego hacia la derecha, puede que no sea bueno, y que la mejor forma consiste en ir decidiendo en forma más dinámica cada decisión, por dónde ir bajando y qué subárbol ir visitando. ¿Y cómo se hace eso? Mediante lo que definimos con el RT, que se llama el MINDIS, que es la distancia mínima a un rectángulo. Entre un objeto de consulta y todos los rectángulos del R-tree y del KD-tree, hay una distancia mínima hacia donde, que es la distancia a la cual eventualmente podría haber un vector, ¿ya? Que es la zona más cercana de una región con el objeto de consulta. ¿Sí? Entonces, si este es un rectángulo cualquiera, y aquí está Q, el MINDIS es esa distancia hasta ese punto de ahí. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de la retría, ahí vimos la fórmula y cómo se calcula. Si estamos acá, es ese punto de ahí. Si estamos aquí, entonces es ese punto de ahí. Bien. Y el algoritmo de búsqueda, de hecho, es el mismo para el que hablamos para el R-tree, donde vamos a ir recorriendo el árbol. Vamos a ir recorriendo el árbol, pero cada región, como es un rectángulo, finalmente cada región es un rectángulo, más grande o más chico, pero un rectángulo. Vamos a calcular MINDIS con Q de cada uno de esos rectángulos. Los rectángulos donde está contenido Q es 0, por tanto, seguro que van a ser eso la primera, la primera, la primera bajada. Y vamos a ir agregando las regiones a una cola de prioridad que vamos a llamar la Active Page List, que va a ser un MINGIP usando el MINDIS. ¿No? MINDIS de Q a la región. Y aquí vamos a ir poniendo regiones. Y las vamos a ir agregando acá, y esto se va a ir ordenando por MINDIS, y vamos a ir sacando una región,
la visitamos, visitar, y si eso, o aquí en el árbol, sacamos esta región y la visitamos, que consiste en recorrer sus hijos, y si esos hijos son otras regiones, se agregan a la MINDIS y se van a ubicar en la posición que les corresponde, y van a ser visitados cuando les corresponde. Y si es que el nodo visitado tiene vectores, hay que visitar todos sus vectores y calcular su distancia con Q. Es el mismo algoritmo que vimos para el R3. De hecho, idéntico. Bien, entonces, el algoritmo de búsqueda dice, al primero dice búsqueda recursiva, que es el algoritmo que vimos que es mala idea, ¿ya? Pero que sí se puede hacer, y de hecho algunas librerías lo implementan así, ¿ya? Y que uno va cortando eh, regiones que son más lejanas que el candidato actual, ¿ya? Pero una versión mejorada es usando una cola de prioridad, donde vamos a ir recorriendo el árbol, lo vamos a ir recorriendo en forma, incluso puede ir saltando, porque primero vamos a bajar por un camino que es el que contiene Q, que son todos los MINDIS igual a 0. Y luego, ¿cómo continúa esto? Continúa recorriendo el siguiente nodo, o expandiendo el siguiente nodo que tenga menor MINDIS, y que podría ser el de acá o podría ser el de acá, ¿ya? Entonces eso de usar una cola de prioridad es bien útil, porque permite ir recorriendo el árbol donde es más probable que haya un vecino más cercano. Bueno, entonces utiliza una cola de prioridad y donde lo ordena por nombre. Bien. Y como vimos también antes, este algoritmo es más eficiente, incluso es óptimo en el número de nodos visitados para encontrar el vecino más cercano, pero tiene un mayor coste en espacio, porque eventualmente, con mala suerte o en muy alta dimensión, vamos a tener con todo el árbol dentro de la cola de prioridad. En cambio, en búsqueda recursiva, incluso en ese caso, siempre como usa backtracking dentro del stack, siempre va a requerir logaritmo de nodos en memoria solamente. Bueno, ya. Ya es el KD-tree, y una mejora, bueno, una mejora se llama el randomized KD-tree. ¿A qué se refiere esto? Es que primero hay que notar que dado una matriz de datos con los n vectores, existe, recordando el algoritmo de construcción, existe un único KD-tree para un conjunto de datos, ¿sí? Que es el KD-tree óptimo, porque es el que va maximizando, el que escoge la máxima varianza en cada coordenada, y el máximo bueno, a menos que haya más de una opción para el máximo, ya que sería un caso ya no común. Pero en general, para un conjunto de vectores, el KD-tree es único. ¿Cómo podríamos tener más de un KD-tree? Entonces, la idea aquí es que para poder generar varios KD-trees de un mismo conjunto, vamos a relajar un poco la condición de escoger el máximo, la máxima varianza, y la vamos a relajar un poco para escoger no necesariamente la máxima, pero sí una entre las máximas. No es la mejor, pero sí una buena, ¿ya? Y lo que vamos a usar entonces vamos a construir, en el algoritmo de construcción, vamos a tomar dentro de, por ejemplo, si esto tiene, no sé, 100 dimensiones, tenemos que calcular la varianza para las 100 dimensiones. Dentro de esas 100 varianzas vamos a tener 5, vamos a tomar las 5 máximas, y dentro de esas 5 máximas escogemos, o sea, las 5 mayores, escogemos una, cualquiera al azar. Ahí viene el nombre del randomized. ¿Por qué queremos eso? Porque ahora de un mismo conjunto de datos, de un mismo conjunto de datos, vamos a calcular varios KD-trees, ¿sí? Y ahora sí es posible tener varios KD-trees de un mismo conjunto de datos. Bien, y a eso le vamos a llamar muchos randomized KD-tree, o un KD forest. ¿Sí? Bien.
Aquí hay un ejemplo de un KD-tree de un conjunto de datos, y para los mismos datos, eh, otro KD-tree. Bueno, aquí con dos dimensiones, claro, no, como que no tiene mucho sentido ese parámetro porque sería al azar entre las dos máximas, que son todas las posibles, y por tanto finalmente esto es random, la división es al azar. Ya no, como que si es que es un espacio de muchas dimensiones, ahí sí tiene sentido, vamos a tomar la máxima, para no tomar cualquiera al azar que podría ser una muy mala, vamos a tomar siempre alguna buena. ¿Ya? Bien. ¿Y por qué queremos hacer esto? Es porque, si recordamos lo que terminamos de ver con el R3, es que uno puede hacer lo que se llama la búsqueda KNN, uno puede terminarla antes. Como la cola de prioridad va avanzando en MinDist, uno puede retornar antes de tiempo y retornar el candidato hasta ese momento. Y a veces ese candidato no era tan malo, y es el vecino más cercano y otras veces no. Y tenemos ese early stop, ¿ya? Para el algoritmo de búsqueda. Eh, Vamos a hacer eso mismo, ¿ya? Entonces se puede hacer eso en el KD-tree, pero todo funciona mejor si es que vamos a hacer el mismo algoritmo, pero buscando en todos los KD-trees al mismo tiempo, ¿ya? Esto quizás medio enredado, pero aquí vamos a tener varios KD-trees para los mismos datos. Ya, supongamos aquí vamos a tener 3 KD-trees y vamos a buscar el vecino más cercano. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear una Active Page List y vamos a ingresar acá las regiones raíces de los tres árboles, a una misma cola de prioridad. Entonces, de la región 1 del árbol 1, la región 1 del árbol 2, la región 1 del árbol 3. Y vamos a ir desarrollando, haciendo el algoritmo de búsqueda, el mismo algoritmo de búsqueda, solo que ahora las regiones son de un árbol o del otro. Y entonces vamos a recorrer, esto va a quedar ordenado, es un min heap por MinDist, ¿ya? Y vamos a tomar entonces el mínimo, que es la región más cercana a Q, y lo vamos a visitar. Entonces, si sale lo vamos a visitar. Y eso significa que aquí ahora este sale e ingresa en la región 2 y 3 del árbol 1. Y se tienen que agregar acá en la posición que les corresponde. La región 2 del árbol 1 y la región 3 del árbol 1. Y esto para que ordenamos por MinDist, porque también van a tener un MinDist esos dos. Y luego se visita la siguiente. Supongamos que ahora va a visitar la del otro y se va a agregar la de acá. Y aquí van a aparecer la región, supongamos que va a aparecer la región 3 del árbol 2 y la región 2 del árbol 2. Y aquí la siguiente va a ser esta de acá. Usualmente debería de partir así porque las raíces van a tener distancia cero con MinDist, porque las raíces son regiones grandes, que probablemente van a contener a Q. Así que, pero después se hace más interesante porque cómo continúa esto, va a ir bajando en los árboles, en las distintas regiones que contienen Q primero, y después va a ir siguiendo en los distintos árboles por todas las regiones que están más cerca de Q. ¿Ya? Eh, a ver, voy a mostrar el ejemplo de la página anterior aquí. Supongamos que Q está aquí. Aquí está Q, y por tanto Q está en los mismos datos, va a estar acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que primero va a ir visitando los dos árboles al mismo tiempo. Entonces va a visitar finalmente la región que está en este y la región que contiene a Q en ambos. Seguro que esas dos regiones van a ser las primeras visitadas porque son las que tienen distancia MinDist 0. ¿Ya? La diferencia viene ahora cómo continúa el algoritmo. En este árbol va a haber un MinDist aquí arriba, un MinDist con este de acá, y van a ver estas tres regiones que se ven cerca. Y aquí van a ver otras regiones. ¿Cuál de estas? Entonces tenemos 6 regiones para visitar. ¿Cuál es la región que vamos a visitar dentro de esas 6? La que tenga MinDist menor. Esa es la que va a retornar la cola de prioridad. Y en este caso probablemente va a ser esta.
Y en esta va a haber un vecino más cercano, o va a haber otro candidato que podría ser mejor o peor que el que ya tenía. ¿Ya? Y después, y ahora, ¿cuál es la siguiente región? Puede que sea la del otro árbol. La idea aquí es que, como están los mismos datos particionados de distinta forma, hay muchos rectángulos alrededor de Q. Entonces, cuando uno visite con un par de visitas a las regiones que tengan un min-dist bajo, muy probablemente uno va a tener el vecino más cercano. Entonces, vamos a visitar unas pocas regiones y vamos a detener el algoritmo. Vamos a hacer el early stop y vamos a retornar. No damos garantía que sea el vecino más cercano, pero sí probablemente lo es. ¿Ya? Y vamos a ir muchísimo más rápido. ¿Ya? Porque no buscamos todas las regiones necesarias, sino que vamos a buscar unas cuantas. Para buscar candidatos y subcandidatos, probablemente sí va a ser el vecino más cercano. ¿Ya? Como vamos a estar recorriendo los mismos datos en distintos árboles, hay que tener ojo ahí de no reportar dos veces el mismo vector. Pero bueno, es un detalle de la implementación. Tiene que darse cuenta de eso. Ya, entonces, este randomized KD-tree nos interesa para la búsqueda aproximada. Y esa búsqueda aproximada definida como un early stop del algoritmo de la cola de prioridad. Si hacemos eso, el algoritmo va a ir mucho mejor, va a encontrar vecinos más cercanos más rápido. ¿Bien? Aunque no da garantía, va a fallar, puede fallar. Bien. Eh, no tiene sentido hacer un algoritmo con randomized KD-tree para encontrar, hacer una búsqueda exacta, porque mejor hacer un único KD-tree, si no es un puro overhead, de buscar en varios árboles para hacer una búsqueda exacta, mejor con un árbol. ¿Ya? De hecho, en realidad, para el KD-tree, en realidad mejor datos no hay que usar nunca una búsqueda exacta con un KD-tree, en realidad es muy lento, la búsqueda aproximada es mucho mejor. Bueno, lo vamos a ver ahora con un ejemplo.